Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar dictado desde el Centro de Atención Meraki. El Meraki es un centro de atención creado con la finalidad de atender desde niños hasta adolescentes y siempre con el factor principal de trabajar de manera conjunta con la familia. Como centro también abordamos la parte de educación inclusiva y el trabajo con empresas, desde promoviendo la inclusión laboral de personas con discapacidad. Meraki ha iniciado con una serie de webinars gratuitos que complementan el trabajo que venimos realizando, ya que consideramos que es sumamente importante el tema de mantenernos siempre conversando sobre temas relevantes y lo que nos permite también como centro ir recogiendo un poco más de cuáles son las situaciones en las que las familias necesitan más de información, poder tener estos grupos y compartir experiencias también con todos ustedes. Entonces, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Fabiola Palo. Ella es directora del Centro Meraki. Atiende también las líneas de psicología dentro de lo que es la institución. Por el momento nos manejamos todo vía Zoom por toda esta situación de pandemia. Entonces doy pase a Fabiola. Le pediría por favor apagar los micros. Vamos a tener una ponencia de 45 minutos. Va a ser participativo. Fabiola les pedirá por ahí en algún momento algunos aportes. Para temas de consulta usamos el chat. Fabiola va a estar leyendo las preguntas y al final del webinar también tenemos una ronda de preguntas. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y lo más participativo que se pueda. Así que, Fabi, te doy el pase. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Gracias, bueno, a todos y todas por su participación, por su puntualidad y su interés sobre todo en este tema que desde Meraki nos resulta importante, más que importante, fundamental en el desarrollo y para la vida de las personas con diversidad funcional, en este caso con discapacidad intelectual. Solamente para recordar algo que comentó Mari, vamos a pedirles por favor que apaguemos camaritas para que no nos falle la señal y también por favor audio. ¿Sí? Liam, Elvia, ¿sí? Para que no nos falle la señal. En su momento cuando quieran participar podrán encenderlas, tanto la cámara. Listo. Bueno, empecemos entonces, solamente para refrescar, el tema del día de hoy es discapacidad intelectual y habilidades socioemocionales. Las personas que de repente nos han acompañado en otros webinars o que nos siguen en las redes, ¿no? En Instagram, en Facebook, se han dado cuenta que Meraki en estas últimas semanas está trabajando mucho sobre las habilidades socioemocionales. Justamente hoy día hemos querido compartir con ustedes, además de este tema, unirlo al tema de la discapacidad intelectual, partiendo de que la mirada de Meraki es de atención a la diversidad, pero porque también pensamos que es fundamental, ¿ya? Y que está muy vinculado o que contribuye este tema a la inclusión social de estos niños, niñas, adolescentes y también adultos. Bueno, entonces empecemos. Como les había dicho, Mari, voy a ir mirando el chat porque este espacio quiero que sea interactivo. Seguramente no podremos estar siempre con la camarita encendida o con el audio encendido, pero podremos estar escribiendo para poder sentir que están participando, ¿ya? En ese sentido voy a pasar una serie de imágenes para poder empezar y quiero que vayan escribiendo cuál es el común denominador de estas imágenes. Por allí tenemos a estos niños. Les dejo unos segundos para que puedan verlas bien. Tenemos otra aquí. Ya están un poco más grandes. En esa imagen tenemos otro escenario, ¿no? Aquí hay otro escenario.
Y hay otro escenario. Ahí las voy leyendo. Diversidad, inocencia. Acá hay otro escenario. Niños divirtiéndose. Inclusión, por allí dicen inclusión. Tolerancia. Aquí tengo otra imagen. A ver, voy leyendo. Si alguien ahorita quiere activar el audio y decirme qué ve de común en estas imágenes, yo lo escucho o la escucho. Aceptación, inclusión, diversidad, inclusión social, ya. Inclusión social, listo. Inclusión laboral. Relaciones interpersonales, gracias Stephanie. Bueno, voy a tomar, agradecer en principio los comentarios que han realizado, pero voy a tomar este comentario como punto de partida, el de Stephanie León. Y es que justamente en todas estas imágenes, estas personas están estableciendo relaciones entre personas, ¿no? Entonces, lo que he querido más o menos compartir es que desde edades muy tempranas, como estos niños, un poquito más grandes, como estos niños y en otro escenario, quizás allí están haciendo alguna actividad, ¿no? Y están tomándose la foto después de la actividad. Aquí están en el cole, aquí están tomándose una foto, ¿no? Ya son un poco más grandes. Aquí están construyendo algo, están jugando, quizás en el cole, quizás en un taller, o otra cosa. Por aquí ya están más grandes. Esto parece una comida de amigos. También acá es un equipo que parece que se está tomando una foto al culminar algo, estoy pensando. Aquí están en el cine, aquí está cobrando, esta persona está trabajando, aquí está conversando con su compañera. Aquí también están quizás tomándose la foto para la empresa. Y es que justamente al hablar de habilidades emocionales, vamos a hablar de algo que está en nuestro día a día, constante, ¿ya? Pero antes, si ven algunas fotos, y me gusta mucho que digan diversidad, porque justamente es eso, ¿no? Estas relaciones interpersonales vamos a tenerlas en todas las personas, en toda su diversidad. Quiero que de inicio rompamos la idea de que hay personas que se relacionan más o que se relacionan menos, que hay personas que aprenden más o aprenden menos. Son personas diversas, en escenarios diversos, que están sujetos a diversas relaciones interpersonales. En ese sentido, y para iniciar, el tema es importante que sepamos, yo sé que en este espacio hay mamás, hay papás seguramente, familiares de personas con discapacidad, pero también hay profesionales. En ese sentido, vamos a partir entonces, para todos, siempre, otra de las cosas que me gusta compartir es lo siguiente: para trabajar un tema, para conocer un tema, para eh, empezar a convivir con un tema, necesitamos conocer del tema. ¿Ya? En ese sentido, entonces, quiero que partamos conociendo un poquito más la discapacidad. Yo sé que ustedes ya deben de tener probablemente un referente, pero partamos un poquito más de esta definición. En principio es una condición que se presenta antes de los 18 años y se caracteriza por limitaciones o por desafíos significativos a dos niveles, ¿ya? A nivel de las funciones intelectuales y a nivel del comportamiento adaptativo. Cuando hablo de las funciones intelectuales, me estoy refiriendo al razonamiento, a la resolución de problemas, al aprendizaje académico propiamente, y cuando estoy hablando de la parte adaptativa, que esto es parte del diagnóstico reciente o del último diagnóstico de la discapacidad intelectual, estamos hablando básicamente de un conjunto de habilidades adaptativas en las que van a presentar limitaciones al momento de relacionarse en la sociedad. Entonces, esta definición nos habla de ciertos grupos de habilidades, ¿no? De habilidades adaptativas. Nos habla de un grupo de habilidades conceptuales, donde vamos a encontrar, digamos, lo más relacionado a la comunicación, al concepto del dinero, el tiempo, a la parte académica, ¿ya?
pero también nos habla de un grupo, de un componente social, y donde aquí vamos a encontrar las habilidades interpersonales, la autoestima, la resolución de conflictos, cómo nos relacionamos entre personas, cómo nos desempeñamos también en un grupo, ¿no? Cómo iniciamos una conversación, tal vez. Todo esto que va a involucrar que seamos socialmente activos. Ya, y finalmente también hablan de unas habilidades prácticas que tienen que ver con las actividades de la vida diaria, con el cuidado personal, con las habilidades ocupacionales, si es que de repente aprendió de acuerdo a su edad, ya en casa me ayuda a guardar los juguetes, o de repente ya me ayuda picando algo, de repente ya barre, ya acomoda su ropa, de más grande ya puede ir a comprar, ¿no? Entonces, recordemos que la discapacidad intelectual está relacionada básicamente a dos tipos de limitaciones, las intelectuales y las adaptativas. Por otro lado, entonces, ya sabemos qué son las habilidades sociales, es una condición. Algo que me gustaría también muy puntualmente mencionar es que desde Meraki y en realidad desde las personas que tenemos un enfoque social, de la discapacidad, no vemos la discapacidad, en este caso la intelectual, como una enfermedad, sino como una condición dentro de la diversidad de las personas. Asimismo, también el término adecuado para hacer referencia a esta condición va a ser siempre el de discapacidad intelectual o el de diversidad funcional. ¿Sí? Rompamos un poco el mito de los niños especiales, de los niños con habilidades diferentes, de los niños con habilidades especiales, porque las habilidades diferentes las tenemos todos, especiales somos todos para determinadas personas, y una enfermedad definitivamente no es, porque las enfermedades tienen otro tipo de componentes. Entonces, como segundo momento, voy a compartirles sobre las habilidades socioemocionales. Y aquí me voy a detener un momento porque esto es un concepto que ha sido muy tocado, muy estudiado por muchas personas, pero también actualmente es todavía difícil de definir por todo lo que involucra. ¿Ya? Entonces he tomado hay una serie de definiciones, una serie de personas que han emprendido programas con estas a nivel de habilidades socioemocionales, pero voy a presentarles voy a presentarles una definición que creo que se calza muy bien y que es además de un referente en el trabajo de habilidades. Entonces son un conjunto de conductas emitidas por una persona en un contexto interpersonal, ¿no? Mediante las cuales van a expresar sentimientos, actitudes, deseos, también las opiniones, también nuestros derechos, ¿no? De un modo adecuado, respetando esas conductas en los demás. Generalmente estas habilidades nos van a permitir a las personas en general resolver problemas inmediatos y también prevenir problemas futuros. Entonces, básicamente son conductas que permiten que saquemos adelante relaciones interpersonales. ¿Sí? Algo bueno de estas habilidades es que se adquieren a través del tiempo, no es que nacemos con esas habilidades, sino van a depender de todo lo que nuestro entorno nos va dando, ¿no? Entonces, esto va a significar que a María, quizás, las posibilidades de desarrollar estas habilidades no van a ser las mismas que de Juana, que de Fabiola, que de Marta, y allí van a surgir diferencias, ¿no? Y entonces esto responde un poco a por qué cuando por qué las personas reaccionamos, por ejemplo, distinto, o por qué asumimos determinadas cosas de distinta manera. Por qué nos comunicamos también de manera diferente, ¿no? Porque nuestras respuestas no son uniformes ante las mismas situaciones. Porque todos hemos aprendido de manera distinta a estas habilidades, hemos adquirido de manera distinta estas habilidades. Entonces, dentro de seguramente toda la teoría que por ahí han revisado, o quizás lo que han podido conocer en distintos espacios de formación, se habla de determinados tipos de habilidades socioemocionales, ¿no? Por ejemplo, se habla de la autoestima, el autoconocimiento, la autovaloración, como punto de partida, además, ¿no? Se habla de una inteligencia emocional que va a involucrar justamente la gestión de las emociones a nivel personal, pero también desde la otra persona. Se habla de la empatía como una de las habilidades más poderosas para entender
lo que la otra persona está sintiendo, de la asertividad, una también de las habilidades más potentes para comunicar nuestras necesidades de una manera adecuada, sin lastimar a la otra persona, ¿no? Se habla de una capacidad de negociación que justamente va a permitir que la persona llegue a acuerdos, ¿no? Que espere turnos, quizás. Y también se habla de una solución de conflictos, que sí o sí en espacios donde hay distintas personas con diferentes ideas se van a dar. En la casa, en el cole, en un parque, cuando nuestros niños o niñas se encuentren con otro grupo de niños. Entonces vamos viendo desde muy pequeños cómo es que ellos van adquiriendo la capacidad de solucionar un conflicto. Voy a pensar en este momento que cuando está discutiendo o cuando está teniendo un encuentro con el hermanito, un enfrentamiento, su forma de solucionar es llorando quizás, ¿no? O su forma de solucionar el conflicto es tirando, su forma de solucionar el conflicto es yendo donde mamá, o él ya sabe cómo solucionar los propios conflictos que va enfrentando de acuerdo a su edad. En función a esto, a estos tipos de habilidades que he ido mencionando, yo quiero hablarlo de tal forma que se sienta que esto es y que se entienda que este desarrollo de habilidades socioemocionales no depende de la condición o de la diversidad de la persona. No significa que si esta persona tiene determinadas características, solamente desarrollará algunas y las otras no, sino que son transversales para todas las personas. Hago nuevamente énfasis en que la diferencia está en cómo las adquirimos, ¿ya? Entonces quiero también puntualizar así en chiquito, porque sí me parece importante, que algunas personas con discapacidad no tienen algunas dificultades, y lo decía además desde el diagnóstico o desde la descripción de la condición, decía que van a presentar algunas dificultades. Entonces, yo quiero compartir algunas pequeñas, pero sobre todo remarcar que las dificultades que vamos a encontrar en las personas con discapacidad intelectual desde muy niños tiene que ver no con la condición propiamente de discapacidad, sino más bien con la falta de apoyos y quizás que se le ha restringido a la persona, ¿no? Porque además la discapacidad se mueve en este concepto. La discapacidad es una condición que presenta limitaciones porque enfrentan distintas barreras, ¿no? Y que no reciben los apoyos adecuados para ir desarrollando o adquiriendo habilidades y nuevos aprendizajes. En ese sentido, a nivel de la comunicación verbal, probablemente vamos a encontrarnos con personas, con niños, adolescentes o personas adultas con un escaso vocabulario, con dificultad a la hora de iniciar, de mantener y finalizar, por ejemplo, una conversación. De repente hay personas quizás que no se expresan, ¿no? Sin embargo, o quizás vamos a encontrar incoherencias en el discurso, ¿no? Errores cuando quieren comunicar algo y pueden decirlo al revés, ¿no? Sin embargo, esto no significa que a nivel de comunicación no puedan hacerlo, porque algo muy favorable además para ellos es la comunicación no verbal, ¿no? Van a poderlo hacer mediante la mirada, mediante la sonrisa, los gestos, distintas expresiones. Y esto me pasaba justamente la semana pasada, lo comparto rapidito, haciendo evaluaciones a varios niños y niñas con discapacidad pequeñitos, entre 3 y 4 años, y yo diría que de 20, 30 evaluaciones, el 80% no tiene una comunicación verbal, pero todas las mamás coinciden en que ellos saben cómo hacerse, ¿no? Entonces la mamá ya sabe que cuando, por ejemplo, él coge su plato, tiene hambre, o sabe cuando cierra las piernitas, quiere ir al baño, entonces siempre va a haber esta forma de que ellos puedan comunicarse desde edades muy tempranas. En cuanto a la expresión de las emociones, por ejemplo, hay probablemente una falta de control emocional. Suelen presentar, aquí puedo estar hablando de que no sepan cómo entender lo que están sintiendo, y tampoco, por lo tanto, expresarlo, ¿no? Además, también suelen presentar reacciones inadecuadas ante la frustración,
¿no? Y esto lo vamos a ver muchísimo también cuando, en algunos pequeños, cuando quizás están armando algo y de pronto quieren tirar todo, quieren morder todo, porque algo no les salió bien, o porque mamá quiere cortar, o papá quiere cortar la actividad, ¿no? O porque hay un cambio, ya no quiero que juegues y ahora haremos esto, entonces lo que hacen es gritar, o quizás jalarle los cabellos, o quizás morder. Entonces hay una serie de quizás de conductas que hemos visto por un tema básicamente de la expresión de las emociones. Por otro lado, también tenemos el tema de la autoestima. Yo les mencionaba hace un momento que seguramente muchas personas coinciden conmigo, es un punto de partida, ¿no? Es un punto de partida porque vamos a ver quizás que las personas con esta condición van a presentar ciertas limitaciones, los que va a generar una inseguridad y que no acepten tal vez como son, o que sientan que no pueden hacer en otros escenarios. Puedo estar hablando de una inclusión educativa o laboral de chicos más grandes, puedan ya tener más claro, quizás sentir que no pueden hacer algunas cosas, que son diferentes, y eso también está muy vinculado a lo que han recepcionado del entorno, ¿no? Socialmente nos hemos encargado de marcar una diferencia tan clara entre las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad, que todavía resulta un reto superar esto en los distintos espacios. Y también desde casa, ¿no? Desde cómo como familias vamos asumiendo la condición de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces, algo que tenemos siempre que asegurarnos en la intervención es, por ejemplo, conocer cómo la familia percibe a su hijo, cómo mamá, cómo papá, cómo los hermanos perciben al niño, ¿no? O al hermano que ya es grande. Es duro todavía conocer que algunas familias piensan que es por gusto estudian, que si no aprende, ¿para qué? Que los hermanos sienten que es como quizás una persona a la que le pueden hacer burla, a la que le pueden hacer mofa, ¿no? Entonces, claro, justamente como hay una carencia de estas habilidades a nivel de comunicación, a nivel de lo adaptativo, para relacionarse entre personas, probablemente encontremos chicos que no pueden poner stop a cuando alguien los insulta, o stop cuando alguien les dice algo hiriente, y eso es algo que con mucho detenimiento y con mucho trabajo se tiene que ir desarrollando en ellos, porque pueden hacerlo. Siempre considerando las características de cada persona, ¿no? Desde la infancia. Hace un momento, entonces yo les hablaba de manera general de todas las habilidades socioemocionales que normalmente vamos encontrando, ¿no? De aquí igual se van desprendiendo muchísimas, pero en esencia les he presentado estas. He presentado estas limitaciones que por ahí vamos encontrando, que no son, quizás, no van a ser no son para todos. Los chicos, recordemos que son distintos. Puedo tener acá 30 personas con la misma condición y todos van a ser diferentes. En ese sentido, y a propósito de las características de cada persona, nosotros, bueno, la investigación en realidad, ¿no? La investigación que hacen muchas personas, nos dice que para trabajar las habilidades socioemocionales desde la infancia tenemos que tener en cuenta las características y tenemos que ir paso a paso, y tenemos que ir desde las habilidades sociales más básicas y partir de estas asegurarnos que las más básicas están desarrolladas para pasar a las avanzadas, para pasar a las que están relacionadas a los sentimientos, las que están relacionadas a la agresión, las que están relacionadas al estrés y a la planificación. Fabiola, me has planteado perdón, por ahí hay un error, estos 6 grupos de habilidades, pero ¿cuáles son? De manera rapidita los comparto, ¿ya? Eh, Mientras igual pueden ir y lo van viendo. Por ejemplo, en el primer grupo de habilidades básicas, por ejemplo, estamos viendo la habilidad de escuchar, viendo la habilidad de iniciar una conversación, de mantener una conversación, de formular preguntas, de dar las gracias, de presentarse, de presentar a otras personas, de hacer un cumplido. ¿Por qué son habilidades básicas? Porque van a dar pie a que las otras se vayan desarrollando. Pero Fabiola, ¿puedo saltarme? La, la teoría, voy a decir, nos dice que no, ¿ya? Nos dice que no porque tenemos que desarrollar, digamos, cimientos para poder desarrollar lo otro.
Algo que me ha pasado muchísimo, y se los voy a comentar más a profundidad adelante, es que, por ejemplo, al trabajar con grupos adultos de discapacidad intelectual, no saben escuchar, pero no porque hay un problema a nivel auditivo, sino porque simplemente pienso que la vamos tolerando o vamos pasando por alto algunas cosas en nombre de la discapacidad. Y ese es uno de los errores más grandes que cometemos cuando, desde la familia, ¿no? Si no nos está prestando atención cuando decimos algo, o si está haciendo otra actividad, así es él, ¿no? Es que él no entiende. Entonces, dejo la pregunta, no quiero generalizar, pero dejo la pregunta, ¿hasta qué punto como papá, como mamá, como familia, pero también como profesionales prestamos atención en esos detalles? O quizás también cuántas veces hemos dicho esto, ¿no? No entiende o no puede o es así. Entonces, estas son cositas que además quiero que vayamos rompiendo. Por ejemplo, en el segundo grupo tenemos el pedir ayuda, el participar, el dar una instrucción, el seguir también instrucciones. Esto es muy importante desde pequeños, el disculparse, el convencer a los demás. Algo sencillo, por ejemplo, en este grupo como disculparse, ¿no? Cuando ingreso a algún lugar, pedir permiso, o cuando no puedo hacer algo, pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda y no frustrarme, por ejemplo, o, o quizás convencer a los demás de manera adecuada que quiero algo, que necesito algo, y no quizás gritando, no quizás enojándome, si soy más grande, quizás encerrándome, ¿no? Y esto, si se dan cuenta por allí, es algo transversal que puede pasarle a todas las personas, ¿no? Seguramente en el tercer grupo, relacionada a las habilidades relacionadas a los sentimientos, tendrá que ver más con la gestión de las emociones o lo que he planteado inicialmente como inteligencia emocional. Comprender mis sentimientos, expresarlo, comprender cómo se sienten los demás, expresar afecto. Este expresar afecto es una de las cosas para mí más importantes. ¿Qué me ha pasado? Yo les comparto desde mi experiencia. Es que muchas veces no he encontrado límites. No he encontrado límites en los niños con alguna discapacidad intelectual y en los adultos también. Entonces, por ahí hasta ahora me encuentro con alguien, o antes de pandemia me he encontrado con alguien, entonces lo primero que quieren es abrazarme muy fuerte, o de repente abrazarme de la cintura y no me sueltan, o quizás quieren, me acuerdo de Génesis, y Génesis siempre me quería dar un beso, pero me cogía todo el cachete. Y entonces, normalmente, nuevamente decimos, ¿no? Pero es que ella es así. Entonces la mamá me dice, sí, señorita, es que ella siempre es así. Pero Génesis podía aprender, por ejemplo, a que no se da un beso así, a que la otra persona puede incomodarse, ¿no? A cómo se siente la otra persona cuando hago eso, pero esto requiere un entrenamiento, definitivamente. Cuando hablamos del cuarto grupo, por ejemplo, el pedir permiso, el compartir algo, ayudar a los demás, negociar, defender nuestros derechos, responder a las bromas, no entrar en peleas, ¿no? Y de repente ustedes han tenido la experiencia desde, desde su posición como madres, como padres o como profesionales. A mí me pasaba cuando iniciaba con algún grupo de pequeños o de adultos o de adolescentes que nunca pedían permiso para ingresar. En principio llegaban tarde y se entraban y se sentaban y nos saludaban, ¿no? Cosas tan básicas como estas. Y entonces esto me hacía pensar que venían de un espacio que quizás no les enseñamos o no les reforzamos, no modelamos, que cuando ingresamos en un espacio se saluda, o de repente si llegamos tarde a un lugar, nos disculpamos, ¿no? Bueno, en este último grupo, para hacer frente al estrés, tenemos estas habilidades de, por ejemplo, formular una queja, responder a una queja, defender a un amigo, responder al fracaso, a una acusación, de repente prepararse para una conversación difícil. En el sexto grupo tenemos las habilidades de planificación, tomar iniciativa, ¿no? Discernir sobre la causa de un problema, establecer objetivos, resolver problemas, tomar decisiones. Fabiola, ¿y por qué nos estás compartiendo esto, no? ¿De dónde lo has sacado? ¿Tú lo has hecho? No, en realidad, algo que con mucha honestidad siempre me gusta compartir, siempre me gusta decir, es que nosotros no siempre vamos descubriendo nuevas cosas en en el trabajo día a día, pero definitivamente hay muchas cosas que ya existen y que tienen evidencia. Entonces, cuando algo tiene evidencia, tenemos que tomarlo.
seamos madres, seamos padres, estemos en la posición que estemos con la persona con discapacidad, en este caso, busquemos cosas que funcionen o que ya hayan funcionado y que yo diga, ah, no, si yo aplico esto, entonces esto va a funcionar, porque ya hay una evidencia del trabajo previo. Bueno, solo para cerrar aquí en este grupo de habilidades, Fabiola, me has hablado de repente establecer objetivos, de repente de entrar en conversaciones complejas, pero esto me parece difícil porque quizás estoy pensando que yo he trabajado con niños que tienen, que son muy moderados, que tienen una clasificación quizás severa, ¿no? O quizás no podrían hacerlo, quizás están pensando en eso. Y ante esto tengo dos respuestas, si es que por ahí alguien lo ha pensado. En principio, yo no les he compartido esta clasificación de la discapacidad intelectual porque no creo en ella. ¿Ya? ¿Por qué no creo en ella? No sé si es muy atrevido lo que voy a decir, pero me ha pasado que cuando he conocido chicos que tienen una condición o vienen con un diagnóstico clínico leve, y viene por ahí alguien que viene con algún grado moderado, eh, resulta que a nivel de habilidades, el moderado, voy a utilizar esta forma de decirlo solo para ejemplificar, ¿ya? Quien era moderado tenía muchísimas más habilidades que la persona que tenía un diagnóstico leve, ¿no? Según diagnóstico. Y es que es así. Detrás de esas diferencias hay un trabajo muy fuerte de profesionales y de familias que hacen justamente que esta diferencia se marque. ¿Ya? Entonces, esa es una de las razones por las que no he compartido, digamos, los grados de esta condición. Y la otra razón en la que quiero detenerme es que las habilidades no significan que van a ser aprendidas todas por todos los chicos o chicas, o niños, niñas, adolescentes. Ellos van a tener que aprender lo necesario en función a su condición y a sus necesidades. Habrá niños que en este momento puedan aprender solo estas tres cosas y esto le dará, y se demorarán meses, o se demorará un mes, o se demorará una semana, y luego dará pie a que vaya adquiriendo otras habilidades. Y entonces aquí tenemos que tener mucha paciencia y utilizar sobre todo eh, técnicas, utilizar sobre todo referentes que vayan funcionando, o que ya sepamos que han ido funcionando, pero sobre todo partir de conocer a nuestros hijos, a las personas con las que trabajamos, ¿ya? Caracterizar, conocer las barreras para proporcionar los apoyos va a ser muy fundamental. Bien, algunos datos para tener en cuenta. La adquisición de habilidades socioemocionales desde la infancia es imprescindible para el desarrollo de la persona, sin lugar a duda. Las personas con discapacidad intelectual se hace indispensable la adquisición de estas habilidades. Los va a ayudar muchísimo a que puedan incluirse, integrarse y a todo lo que hemos ido conversando. El objetivo es que desde pequeños tengan un aprendizaje más integral en sus vidas. Tenemos que apuntar por quizás buscar talleres, programas, o si es que no tenemos la posibilidad de esto, plantear o buscar actividades para plantearles que tengan que les permita tener un aprendizaje significativo. Lo que queremos, en fin, al final de esto es que vayan preparándose para la vida y las relaciones sociales. Finalmente, si bien es cierto, yo puedo buscar un programa, yo puedo buscar un taller, yo mismo puedo enseñar algunas actividades, algo de lo que mencionaba y lo recalco hace un momento, es que tenemos que tener en cuenta que cada caso es distinto, ¿ya? Tenemos que conocer sus capacidades y sus características. Normalmente siempre solemos ir al revés, ¿no? Queremos saber qué es lo que no puede hacer, o nos centramos muy consciente o inconscientemente en lo que no sabe hacer, y en realidad tenemos que partir de las potencialidades para que nos permitan desarrollar otras habilidades. Si es que yo quiero empezar a trabajar por objetivos, habilidades, definitivamente tendré que hacer una evaluación o tendré que iniciar un plan, ¿no? Incluso como mamá tengo que decir, bueno, ahora quiero enseñarle, por ejemplo, desde que me haga contacto visual, ¿no? ¿Cuánto tiempo se está demorando? ¿Cuántas veces al día le estoy enseñando? ¿Cómo está reaccionando?
¿no? Y tenemos que evaluar la situación de la persona en distintos escenarios, ¿no? Porque pasa que, por ejemplo, una mamá me decía la semana pasada, señorita, él hace contacto visual conmigo, con nadie más. Tenía una sensación de que la mamá estaba satisfecha con eso, ¿no? Entonces, pero más allá de la relación madre-hijo también existe, ¿no? Pronto esperamos volver a la presencialidad y si va a inclusión o si está en modalidad EBE, va a estar con otros niños, ¿no? Y también queremos que también vaya con estas habilidades a otros espacios. Así también tenemos que ver los progresos, ¿no? Los progresos que nos van a permitir saber que en principio obviamente lo van a preparar para la vida, nos generan a nosotros felicidad, pero también nos dan pie a ir desarrollando otras habilidades. Bueno, hasta aquí es esta primera parte que yo he querido compartirles respecto a la discapacidad intelectual y en relación con las habilidades socioemocionales en relación a la discapacidad intelectual. De otro lado, vamos a empezar a hablar, aunque ya he ido tocando cachitos, que es un poquito difícil separarlas, vamos a ir viendo cómo es que ayuda a la inclusión social, ¿ya? ¿Cómo es que ayuda a la inclusión social? Pero podemos tomarnos unos minutos para leer algunos comentarios o quizás preguntas para poder ir ya viendo la parte complementaria. Entonces me voy a los comentarios para poder leerlos. A ver por aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? Parece que no. Bueno, entonces vamos a continuar, no sin antes darles la bienvenida a quienes se vienen conectando y comentarles que nuevamente... Ah, ya las estoy leyendo. Uy, se demoró, parece un poquito. Ya, ¿cómo identificamos las habilidades sociales según la edad? Silvana, de acuerdo a... Mira, no diría que nos centremos tanto en la edad, y sí también, pero partamos nuevamente de las habilidades, porque si yo hablo de según la edad, ¿no? Entonces yo pienso que un niño, y según quizás un desarrollo, entre comillas, vamos a decir regular, ¿no? A los 5 años, o a los 5 años mi hijo debería ya establecer una conversación, debería esperar turnos, quizás debería disculparse, debería pedir ayuda, ¿no? Debería también despedirse, saludar, pero quizás mi hijo no todavía tenga las habilidades todavía no esté, digamos, en el momento de hacerlo, ¿no? Entonces yo tengo que saber qué necesita mi hijo en este momento, ¿no? Si mi hijo tiene 3 años y está yendo al jardín, ¿qué necesita, por ejemplo? Eh, Vayámonos a la parte personal de autoestima, por ejemplo, lo que yo decía, todos los niños desde muy pequeñitos necesitan sentir que son niños seguros. ¿Cómo hacemos eso, por ejemplo? ¿No? Recordándoles que son valiosos, fortaleciendo lo que saben hacer, felicitándolos, reforzándolos, enseñándoles a que conozcan su cuerpo, a que acepten, ¿no? Como son, esto para todos los niños. Si me voy por la parte emocional, quizás a los 3 años le tengo que enseñar a mi hijo quizás cómo él se siente cuando pasan determinadas cosas. De repente cuando no puede hacer algo y empieza a tirar todo, y entonces tengo que explicarle que en ese momento él se está sintiendo molesto quizás, que se siente quizás triste, ¿no? Dependiendo de cómo se está sintiendo. Entonces, eh, no diría que según la edad en esta situación, sino que partamos de lo que mi hijo en principio necesita para los distintos espacios en los que se está desarrollando, pero también desde lo que él ya está aprendiendo a hacer, ¿no? Quizás en este momento mi objetivo sea que haga contacto visual, ¿no? Y tenga que ponerle puncha a eso, y luego también, o quizás será que salude, ¿no? Entonces, acá hago
énfasis en que no siempre vamos a hacerlo de manera verbal, tengámoslo muy presente. Y así, señorita, pero es como le pido que salude si él no habla, quizás en realidad, pero podemos saludar con la mano, quizás, ¿no? O con otras maneras, con sistemas alternativos de comunicación. Ya debemos ir desarrollando y apoyando con nuestros hijos y cómo hacerlo. ¿Qué habilidades sociales? Bueno, esta también creo que responde un poco lo que mi respuesta del anterior responde a esta, ¿no? ¿Qué habilidades sociales deben ir desarrollando? Las que necesiten, de acuerdo a los espacios que estén compartiendo. Si yo voy viendo que mi hijo de repente me está haciendo muchos berrinches, que se frustra mucho, de repente es un niño inseguro, temeroso, ¿no? ¿Qué tengo que ofrecerle? Tengo que ofrecerle entonces seguridad, que reconozca sus emociones, que aprenda a expresarlas. Algo, ¿cómo hacerlo? Ya, algo que sí puedo, creo, decirles aquí es que algo que nos va a funcionar mucho es el modelado, ¿ya? Y el modelado significa que yo de repente voy a enseñarle o voy a, en determinada situación, puedo ser el ejemplo de mi hijo cuando quiero enseñarle algo, ¿no? Quizás no solamente yo, sino en familia, ¿no? Desde que establecemos, por ejemplo, normas en la casa, turnos, responsabilidades. Eh, Tengo otra pregunta. ¿Las habilidades se pueden aprender desde cualquier edad? Supongo que de preferencia se deben dar desde la primera infancia, pero si un adulto podría adquirirlas. Sí, las habilidades, lo ideal, lo idóneo es que cualquier persona lo aprenda desde la infancia, pero les decía que, hace un momento les decía que son adquiridas. Entonces, ¿qué pasa con las personas adultas? Eh, es bien retador, pero sí se puede. He trabajado con personas desde los 18 años, desde los 17 años, hablo de una etapa ya de mayores, ¿no? Hasta los 35, 40 puede ser, y en realidad romper con estos malos hábitos, voy a decir, quizás es un poco difícil, pero necesitamos mucha constancia, necesitamos un poco cambiar, darle una vuelta a los hábitos, a los hábitos que ya han venido desarrollando. Necesitamos modelar mucho también, movernos en espacios iguales. Cuando digo espacios iguales es que si yo estoy trabajando o estoy enviando a mi hijo a trabajar a un espacio, a aprender estas habilidades siendo un adulto, en la casa también tiene que pasar lo mismo, ¿no? Porque si en la casa no hay un orden, no hay una estructura, no hay además esta organización para que también se mueva en lo mismo, es un poco más desafiante. ¿A qué edad debería llevarle al especialista las habilidades intelectuales o bueno, para saber los niveles? Siendo no, digamos, como les decía hace un momento, no es fundamental, pero siendo un referente, la idea es que mientras más antes mejor, ¿no? Porque mientras más yo tenga claro, quizás como mamá, y sea necesario tener claro que mi hijo tiene una condición de discapacidad intelectual, para mí eso sería, yo les digo, suficiente. Es más, debe ser suficiente que ustedes noten alguna dificultad a nivel o algún retraso a nivel de desarrollo, algo que no es de repente que les hace ruido, que no es común, algo que a ustedes les está eh, incomodando o los está haciendo pensar para que ustedes vayan inmediatamente con un especialista. Y para que partir del diagnóstico, si es que tienen dudas, empiecen a trabajar sobre el desarrollo de habilidades y aprendizajes y puedan estimular el aprendizaje. Vamos a leer algunas más para que podamos continuar, ¿ya? Por ahí parece que ya. Mi hijo tiene 21 años y tiene autismo. Va a la universidad. La inclusión es la clave para que aprenda a socializar, porque va creciendo. Cualquier situación es una oportunidad para aprender algo nuevo. Gracias, Marlene. En realidad sí, y justamente esta es la segunda parte. Gracias, porque sí, definitivamente eh, eh, que ellos compartan espacios sociales les va a dar la oportunidad, además de lo que nosotros podemos hacer desde casa, ¿no? Que vayan también mediante estas experiencias adquiriendo distintas habilidades necesarias para su desempeño social.
De ahí la importancia de un aprendizaje exactamente por observación, modelado. Buenas noches, nos dice que una forma de resolver el problema es llorar a un niño no verbal. ¿Cómo puedo enseñarle otro tipo de solución de un problema? O en todo caso, ¿cómo puedo hacer entender otra solución? Ronnie, eh, a ver, voy a detenerme algunos minutos para darle algunas luces, pero igual quiero recordarles que a partir de este espacio vamos a también estarlos invitando a otros espacios, ¿no? Anterior a tuvimos uno, por ejemplo, de las emociones, donde justamente hemos compartido cómo les enseñamos quizás a solucionar problemas de otras maneras que no sea llorar necesariamente, ¿no? Y es que este llorar tenemos que ver de qué parte, ¿no? No es que parte seguramente esta forma de enfrentar alguna situación, parte del no estar entendiendo cómo me siento, ¿no? Del no estar entendiendo cómo me siento y del no estar conociendo posibilidades para expresarme de manera distinta. Me pasaba con un niño hace poco que quería que hagan lo que él quería, ¿no? Que jueguen el juego que él quería y estaba llorando porque las otras partes no hacían lo mismo. Entonces, conversando con él, decía, pero ¿qué pasa? ¿No? Y no me quería hablar y me decía, y estaba llorando, ¿no? Le digo, pero sé cómo te sientes, ¿no? Sé cómo te sientes, porque a veces yo me sentía así, ¿no? Y entonces como que me miraba con algo tan sencillo, como cuando le digo que yo también me sentía así, y me dice, pero no quieren jugar conmigo, no quieren jugar lo que yo quiero, ¿no? Entonces parte de una explicación de repente aprovechar si hay la posibilidad, por ejemplo, en ese momento, de por qué esto no pasa, de aprovechar para explicarle que todos piensan distinto, pero en todo caso esto quizás sería algo más avanzado, inicialmente acompañarlo, ¿no? A veces cuando los niños lloran lo que hacemos es aumentarles un poco y a veces gritamos y cállate y no digas eso, o mira, o quizás decimos a la hermana, oye, mira a tu hermano, ya ponle el dibujo, ¿no? Para que se tranquilice. Y en realidad no va por ahí, sino va por acompañar la emoción de ese momento, ¿no? Por explicarle cómo se está sintiendo para que pueda entender mejor la situación y darles otras opciones, ¿no? De repente vamos a respirar, ¿no? Luego vamos a conversar, entonces, pero son formas de ir, eh, de ir entrenando. Bien, gracias por las preguntas. Vamos entonces cerrando con esta última parte para la inclusión social. Agradezco los comentarios por ahí, también las sugerencias. Bueno, sabemos que la inclusión social es este derecho, voy a decir, o es el acceso que tiene toda persona a los distintos servicios, ¿no? A la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad dentro de una sociedad, sin importar la condición, ¿no? A veces somos una sociedad que clasifica mucho, que hace muchas diferencias. Entonces, apuntamos siempre a que las poblaciones digamos, vulnerables, accedan a una inclusión social plena. En ese sentido, eh, si bien es cierto, se llevan muchísimos años ya trabajando sobre esto, y específicamente sobre la condición de discapacidad intelectual, todavía vemos que no se van implantando situaciones, soluciones, medios adecuados para que logren una vida independiente, ¿no? Entonces, como ejemplo, cito justamente el siguiente, ¿no? Muchas personas con discapacidad quizás logran incluirse, ¿no? Voy a pensar en la vida adulta, en algún centro de trabajo, pero todavía les cuesta conversar con los amigos, ¿no? Todavía les cuesta quizás solucionar algunas situaciones que se dan en el trabajo. Entonces siempre tiene que estar yendo mamá a solucionar. O quizás siempre la jefa tiene que estar llamando, ¿no? Quizás en el cole igual, nos cuesta solucionar algunas cosas cuando estamos entre compañeros. Me parece que tengo por ahí una preguntita más. Sí, claro que sí, vamos a compartir el número de la institución. Gracias, Katy. Entonces, no, el hecho incluso de lograr en algunos escenarios la inclusión educativa, laboral, no nos garantiza de que estas habilidades siempre se hayan desarrollado. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, hoy entró a trabajar, pero va a presentar una serie de problemas.
¿no? Y recordemos que la vida adulta es más retadora para todos. Entonces, quiero empezar un poquito, quiero tomar la parte de la inclusión educativa y la inclusión laboral, pero no solo eso, sino también desde el cole, ¿no? El cole desde sea una inclusión o sea una básica especial, desde el SEBE, ¿no? Que le decimos. Entonces, nuevamente presento estas imágenes. Hace un momento ustedes comentaban, por ejemplo, ustedes comentaban que esta imagen es de relaciones interpersonales, de niños felices. Yo me pregunto, y les pregunto, ustedes pueden compartir en el chat, ¿qué habilidades necesitarán estos niños que están en esta imagen? De acuerdo a la imagen que ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, a ver si por ahí me ayudan escribiendo. ¿Qué habilidades tendrán que tener? Parece que es un grupo pequeño, de 6, sí, quizás 7. Está por ahí seguro la Miss preguntando algo. A ver, por allí. Si no hay nada, si nadie se anima a opinar, entonces yo creo que puedo imaginar que aquí necesitaremos, en principio, respetar la opinión de los demás. En principio, es tener seguridad, ¿no? Seguridad para opinar, habilidades básicas, sí, de todas maneras, pero también tendré que tener, digamos, la habilidad de escuchar a los demás, de ser asertivo, ¿no? Quizás ya la asertividad. Claro, a nivel conceptual necesitaremos también tener atención, eh, confianza en uno mismo, autoestima, esperar el turno, ¿no? Escuchar, habilidades básicas, escuchar lo que está diciendo mi compañero. Sí, entonces, ¿qué pasa? No sé si tengo otra imagen, a ver. Sí, por ejemplo, aquí ya es una más, aquí también seguramente necesito algunas habilidades conceptuales, ¿no? De concentración, seguramente también algunas otras habilidades conceptuales, pero vámonos a las socioemocionales, ¿no? ¿Qué creen que necesitemos aquí? Participar, sí, exacto. También querer estar en un grupo, ¿no? Es justamente la participación. Quizás necesitamos respetar también el espacio de cada uno, por ejemplo, ¿no? La interacción, exacto, porque yo no podría irme de repente a coger las fichas de ella, ella, la niña que está en el lado izquierdo no podría ir a coger las fichas de la niña que está con lentes, o quizás no podría destruir lo que la otra persona está haciendo, ¿no? Entonces, flexibilidad cognitiva, gracias María, resolución de conflictos, claro, porque probablemente se le caiga, ¿no? Entonces, ¿qué hago si se me cae? También tendré que tener, saber reconocer cómo me estoy sintiendo, ¿no? Quizás también anticiparme, negociar, quizás quiero algunas fichas y de repente en este momento no me las pueden dar, pero luego me las darán, ¿no? Entonces negociar, anticiparme porque se me podría caer, ¿no? Entonces, en el cole les va a pasar esto a los chicos, siempre, 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 siempre. En la inclusión es bastante, digamos, es un escenario que nos pone, nos da la posibilidad de interactuar con muchos compañeros, quizás de realizar las actividades, ayudar a los demás, empatía, gracias, nos da la posibilidad de interactuar con distintos compañeros, nos da la posibilidad de quizás en el recreo también, ¿no? Tener distintos juegos. Entonces, ¿qué pasa o qué es lo que normalmente las profesoras, voy a utilizar este término, reportan que los niños no, pero es que él no espera su turno, él quiere ser primero, quiere salirse de clases, y esto también está bien alineado a la conducta, ¿no? Y seguramente por allí, estoy segura, algunas quizás habilidades también de la persona, de los docentes, ¿no? No voy acá en este momento a tocar el tema de quizás de la realidad que tenemos a nivel de educación,
pero porque el objetivo es que vayamos quizás nosotros, como familias, como profesionales, si hay alguna profesora aquí, profesor o psicólogo, psicóloga, vayamos viendo la importancia que tienen estas cositas que a veces no las tomamos en cuenta, ¿no? A veces no las tomamos en cuenta y decimos, no, pero es que no está preparado para la inclusión. No, primero, señora, enséñele que aprenda ciertas habilidades para que no me interrumpa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos como profesionales? Frustramos también a la mamá. Y entonces quizás la mamá, sí hay una serie de esfuerzos atrás de esta niña, de este niño, pero quizás no también, porque ahí también hay dos caras, ¿no? Hay familias que sí, quizás han hecho un trabajo muy específico, pero hay familias que no, porque quizás no han contado con los apoyos, con las guías, con el conocimiento. Entonces, nuevamente, el niño nunca va a ser, o su condición nunca va a ser un problema, sino es que no le hemos dado los recursos para que todas estas cositas que acabamos de mencionar en esta imagen y en la anterior, las pueda poner en práctica, ¿no? Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, hace poco veía una niña que está en SEBE, y bien tempranito nos comunicamos, ahora desde la virtualidad. Entonces ella no quería hablar conmigo, ¿no? Ella no quería hablar conmigo y su mamá me iba contando un poco, pero ella empezó a barrer y a mí me sorprendió porque tiene 5 años y barría súper bien y yo quería hablar de otra cosa con ella, preguntarle cómo estaba, que juegue, pero ella no quería jugar. Ella en ese momento quería barrer, mover sus baldes, enseñarme que tenía un pollito al que le daba de comer y estaba comunicándome algo, ¿no? Entonces, la mamá me decía, señorita, creo que no quiere hablar, y la mamá se sentía mal porque no hacía el contacto conmigo en el teléfono, y yo le decía, pero me está diciendo lo que puede hacer, me está enseñando, porque de rato en rato ella volteaba a mirarme, pero ella seguía barriendo, seguía haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces la mamá reconocía ciertas habilidades que ella había ido desarrollando, pero también se sentía muy, muy culpable. No, sí, señorita, es que me falta con ella. Y no es así, a veces eso también pasa con mucha frecuencia. Ustedes en el día a día en casa tienen la posibilidad de desarrollar muchísimas habilidades. Desde que se levantan y los saludamos, desde que les pedimos que se cambien la pijama, desde que les pedimos que de repente para las clases virtuales se pongan el polo del cole, ¿no? Porque vamos marcando momentos, vamos marcando tiempos, vamos viendo organización, luego te sacas tu ropa y vas. Entonces, esta repetición del día a día va a hacer que justamente ellos, incluso en este escenario virtual, vayan adquiriendo determinadas habilidades, ¿no? A la hora del juego. ¿Qué pasa? Los guardan, ¿no? Guardan los juguetes y ¡frum! Otra vez los tiran. Señorita, pero es verdad, es que siempre hace esto. Vamos, pero tenemos que tener mucha paciencia, entonces los guardaremos otra vez, los colocaremos en otro espacio, ¿no? Iremos reforzando además verbalmente qué es lo que no se hace, quizás que tenemos que mantener el orden, pero también tendrá que partir del orden que tenemos en casa, por ejemplo, ¿no? Señorita, ahora él quiere estar siempre con el celular. Si le pongo el celular, le pongo los jueguitos, puede estar ahí todo el día, ¿no? Pero de repente en la mesa también estamos comiendo todos con el celular, no tenemos estos momentos que van a ayudarles a ellos a estructurarnos, ¿no? Y va a permitir a desarrollar estas habilidades que luego la idea es que las generalicemos, ¿no? Que las generalicemos y las llevemos a otros espacios. Entonces, no quiero que se sienta, cuando hablo desde la inclusión, cuando ellos van sin habilidades no pueden desenvolverse porque no es así. El colegio también tiene el reto de ofrecer estos espacios que a ellos les permita desarrollarse, pero sí quiero comunicar que desde casa, en el día a día y en este escenario virtual que nos da la oportunidad de estar mucho tiempo con nuestros hijos, también podemos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa en la vida adulta? Porque estos chicos, nuestros hijos, nuestras hijas van a crecer y van a ser adolescentes, y entonces todos los que han aprendido desde la infancia lo van a ir aplicando en el cole, además, lo van a ir aplicando en la adolescencia, en la secundaria o quizás en los talleres que lleven, y van a llegar a una vida adulta en la que van a establecer amigos, en la que van a estar en un escenario quizás laboral. Y también he considerado ahí el punto de la sexualidad, que me parece bien importante porque existe y está dentro también de las habilidades eh, de las habilidades o dentro de las conductas adaptativas. En ese sentido, vamos a ver qué pasa, y también lo quiero conversar así con imágenes, para no extendernos mucho.
¿ya? En la vida adulta pasan cosas como esta, que los chicos deberían, ¿no? Estar en espacios quizás de diversión, de ocio, de compartir con la familia, de compartir con los amigos. También ya tienen acciones más retadoras de ayudar en casa, quizás ir a hacer algunas compras. También, ya también quizás algunos hacen algunos talleres, ¿no? Están algunos talleres que les permite no solo aprender determinadas actividades y hacer buen uso de su tiempo libre, sino ir aprendiéndolo como oficio. Quizás esto desencadena en un emprendimiento, pero ya vamos insertando actividades con las miras a una vida independiente, autónoma, ¿no? En ese sentido, y de la misma manera, van a poner en práctica en estas actividades las habilidades socioemocionales que han ido aprendiendo. Desde que toman la decisión para ir al cine, desde que toman la decisión de qué película ver, ¿no? Y no como mamá o como familia, yo le digo, no, no, vamos a ir a ver esta película, ¿no? Sin tomar de repente en consideración lo que está sintiendo, lo que está pensando. ¿No? Desde que negocia en qué horario va a ver la peli, o es que si negocia, si es que realiza de repente una serie de responsabilidades y el fin de semana como refuerzo a esto nos vamos al cine, ¿no? Desde que llegamos a estos acuerdos ya más de adultos, hasta que llegamos al cine y quizás sabemos por dónde vamos, saludamos si nos encontramos a alguien, saludamos a la persona que nos da el ticket, ¿no? Si hay el momento, o somos amables con las personas que nos atienden, que nos guían, desde que de repente mantenemos un tono de voz adecuado, desde que de repente no hablamos en el cine, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy pensando que también necesitamos una serie de habilidades que pueden estar relacionadas entre muchas otras, a que si algo no nos sale bien, a cómo manejamos la frustración, a la seguridad, porque ella se ve muy concentrada, muy segura, ¿no? Se atreve a usar esta batidora, por ejemplo. Podría haber otra persona que no quiera usarla porque tiene temor, porque le hemos hecho en casa, quizás le hemos dicho que no toque eso porque se puede lastimar, ¿no? Entonces yo la veo segura, la veo concentrada, la veo además contenta, y a su entorno también, ¿no? De por sí que ya esté en el entorno con estos compañeros desempeñándose, que haya llegado, que se haya cambiado, ¿no? Que ya implica una adquisición de habilidades. ¿Qué pasaría si no hemos logrado que nuestros hijos, que los chicos no desarrollen estas habilidades? Seguramente no veríamos una escena como esta. O sí, pero de repente con muchas dificultades. La parte final, que también la consideré la sexualidad, en principio la sexualidad la vivimos todos desde edades muy tempranas, desde que estamos en la barriga, desde que, ¿no? Es algo que no podemos cegarnos. Pero ¿qué pasa? Existen digamos, muchos temores, muchos tabús todavía con la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, y en realidad, más que eso, yo invito el día de hoy a que podamos desarrollar habilidades socioemocionales y socioemocionales para que ellos puedan tener una sexualidad plena y además una educación sexual plena, ¿no? Porque cuando empezamos a llevarlos de repente ya a talleres, a espacios más grandes, esto pasa. Son escenarios que yo he visto muy a menudo. En el trabajo también. Los chicos se enamoran. Y se enamoran normalmente, si están en inclusión, por ejemplo, se enamoran de sus compañeras que no tienen una condición de discapacidad, y es que no está mal, porque ellos sienten como cualquier otra persona, pero tenemos que prepararlos, por ejemplo, para el rechazo, para un no, como nos pasa a cualquiera, ¿no? Tenemos que prepararlos para quizás saber que en el trabajo no podemos estar distraídos mirando a la chica, que no podemos estar llevándole regalitos, estas habilidades de separar escenarios, ¿no? De saber cómo yo consigo el trabajo, las palabras que utilizo para comunicarme con una persona, los momentos que tengo que trabajar y los momentos que tengo quizás para relacionarme. Entonces, esto va a ser un cúmulo de experiencias previas, definitivamente, que las van a poner en prácticas en momentos de su vida como estos, ¿no? Algo que
que ha sido muy duro, creo de las cosas más duras en mi experiencia con jóvenes, es esto, que los chicos se han enamorado y que han querido renunciar y ya no ir más al trabajo y a veces lloraban mucho porque se sentían no correspondidos y no sabían cómo se estaban sintiendo, o no sabían quizás que a veces las personas no nos van a corresponder y se frustraban porque la otra persona lo percibe, entonces como comienza a ser indiferente y no hay esta capacidad para leer lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Que yo puedo estarle incomodando, entonces como que mejor no. Entonces, esto es empatía, ¿no? Es empatía, es asertividad también. eh, Hay otro tipo de habilidades que entran en juego, además ya en la vida adulta, que están relacionadas, y nuevamente digo, a la vida independiente, por ejemplo, que están relacionadas al dinero. Me acordé de esto porque justamente recordé que uno de los chicos que se enamoró mucho de una chica se gastó casi todo el sueldo comprándole muchas cosas, ¿no? Entonces, y luego no se las recibió. Entonces la decepción, el cómo se sentía, ¿no? La decisión tan rápida que tomó sin pensar en otras cosas es un tema de habilidades que seguramente nosotros, las personas, van ganándolas, pero él pensó que esto estaba bien, quizás. Entonces, he tratado de hacer un recorrido desde lo más puntual, perdón, desde edades tempranas hasta que he llegado a este momento. Yo sé que ha sido quizás rapidito, pero en esencia es lo que he querido compartirles, ¿no? En el día a día estamos, eh, se nos presenta el desafío de poner en práctica las habilidades socioemocionales que hemos ido adquiriendo. Refuerzo la pregunta, mi respuesta a la pregunta de hace un momento. Si son adultos es más retador, pero se puede y se debe en realidad darles los apoyos y generar los espacios o recursos para que vayan desarrollando estas habilidades. Yo pienso y creo, además, estoy segura que todos y todas queremos que nuestros hijos, nuestros familiares o los chicos o las personas con las que trabajamos sean independientes y sean autónomos. Y justamente cuando los vemos en espacios como la inclusión, como quizás estar en un grupo de amigos, ahora en este escenario conectarse solo con su grupo de amigos, quizás ya en la casa más independientes, que tomen sus decisiones, que elijan su ropa. Es increíble cuando yo converso con una mamá de un niño de 5 años, no voy a hacer esta comparación solo para términos de ejemplo, o sea, solo para ejemplificar. Una mamá de un niño con discapacidad intelectual de 5 años que me dice que ya elige su ropa y se pone el polo, con una mamá de repente o con un joven de 18 años, un adolescente de 15 años, y la mamá me dice que todavía no elige su ropa, ¿no? Entonces, eh, la condición, las características que sean, es algo bastante básico, por ejemplo, ¿no? Que podamos enseñarle a que elija, que decida sobre lo que se quiera poner y no se lo impongamos, porque eso ya le da seguridad, le da la capacidad de elegir en este momento la ropa, pero también lo que quiere comer, quizás, ¿no? Entonces va fortaleciendo autoestima, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, tenemos un rol muy, muy importante como profesionales y como familia. Quiero cerrar este espacio quizás dejando algunas recomendaciones chiquititas. En principio, no dudemos de lo que puede lograr, de lo que nuestros hijos, las personas con las que trabajamos pueden lograr. Es más, no, si como mamá, si como papá, como familia, todavía muy profundamente no podemos asumir la condición de nuestros hijos, es lo primero que tenemos que fortalecer. ¿Ya? Porque entonces en este momento yo veré a mi hijo con todas las posibilidades posibles y querré darle todos los apoyos para que empiece a desarrollar habilidades. Y será incansable en realidad, porque veré que va desarrollando esto y, y lo retaré y retaré a que ya pueda aprender otra cosa y estaré facilitando escenarios, ¿no? A veces este acompañamiento, me salgo un poco del tema de las habilidades para tocar el tema personal de ustedes como familias, ¿no? Necesitamos un acompañamiento, a veces no podemos llevarlo solos, como en todo, a todos nos pasan distintas situaciones y escuchar también cómo nos sentimos,
¿no? Y expresar cómo nos sentimos con todo este proceso es bien importante. Entonces, fortalezcámonos nosotros, no dudemos de que nuestros hijos, hijas pueden lograr algo que va a ser muy importante y valioso para su vida. Lo que está aprendiendo ahora, que tiene 3 o 5 años, va a ser importante para que lo aplique cuando tenga 15 o 20. ¿Ya? Presta atención a las características, identifica las barreras que tiene. Cuando hablamos de barreras, hablamos de lo que no le impide aprender, lo que le impide aprender. Proporcionemos los espacios y recursos que permitan que se desarrolle. No, ahorita no podemos de repente tener espacios sociales, pero por ahí podemos conectarnos, por allí quizás entre primos, entre familia, podemos contactar algunos talleres, eh, va a depender mucho de la condición de cada uno, pero en lo posible, hagámoslo. Gestiona justamente esto, su participación en talleres, en programas, y brinda los apoyos que le permitan ser, desde la edad que tenga, autónomo e independiente. Cierro con esta frase: las habilidades socioemocionales son recursos fundamentales que apuntan al desarrollo definitivamente de una vida independiente desde edades tempranas hasta todo lo largo de su vida. Gracias por su atención. Si hubiese alguna pregunta más, chiquita, porque creo que nos hemos extendido un poco, aquí puedo escucharlas. Ahí les dejamos un poquito el número. En Facebook nos encuentran como Centro Meraki, en Instagram como Centro Meraki Perú. Yo los invito, los invito a que puedan seguirnos, porque siempre estamos tratando de compartir información sobre estos temas que les vamos compartiendo también en los webinars, ¿no? Gracias a todos, gracias Mari nuevamente. Por ahí no sé si tenemos preguntitas. Gracias, Fabi. De verdad que es un tema que da para mucho y gracias por haberlo tratado desde edad temprana, ¿no? Porque nos has permitido ir en todo este proceso hasta la vida adulta y la idea es ir reconociendo, ¿no? Que como padres puedan ir reconociendo en cada etapa en la que se encuentren sus hijos y sobre todo saber que el tema de desarrollo de habilidades no solamente queda de niño, es lo ideal trabajarlo desde niño, pero hay que aprovechar la etapa en la que nos encontremos y los espacios en los que nos encontremos y sobre todo teniendo claro que el ejemplo viene de nosotros, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, a ver, si no hay... Sí, les acabamos de dejar un link, por favor, quienes no se hayan registrado. Igual les podemos seguir compartiendo más información sobre los siguientes webinars. Vienen más temas y lo que tenemos es planificado en línea, ¿no? Hemos trabajado sobre habilidades. Vamos a seguir desarrollando el tema también de la educación sexual en chicos con discapacidad intelectual. Digamos que es una de las líneas que como Meraki apostamos mucho, ¿no? ¿Algo más, Fabi, para finalizar? Sí, quizás reiterar la invitación. Les cuento que en los próximos días vamos a estar, bueno, ya el próximo mes, ya nos falta poco, vamos a empezar con el ciclo de webinars que está relacionado a lo específico, a los problemas de aprendizaje, a las dificultades en la conducta, en el lenguaje. Recordarles que desde nuestros servicios para niños y adolescentes tenemos justamente la terapia psicológica, del lenguaje, la terapia ocupacional también y la terapia de aprendizaje. Entonces queremos también compartir información de este tipo con ustedes, por eso les pedía que si puedan seguirnos en las redes, porque es una forma de mantenernos también comunicados de manera más directa, ¿no? De lo que estamos compartiendo. Fabi, Eso. perdón que te corte. Hay una pregunta que dice, bueno, su niño tiene o niña está entre la edad de 2 y 3 años y si es que puede manifestarse una conducta de rebeldía a esa edad. Sí, no quiero, voy a tomar la primera parte. Si hay alguna dificultad a nivel de conducta, sí, en realidad, no sé si alguna vez han escuchado la frase los terribles 2 años. Y es que es una edad bien compleja. Los niños están en una fase de exploración, necesitan mucha información, pero también nos están poniendo mucho a prueba, ¿no? Necesitan canalizar mucho sus emociones, están explorándose ellos en relación con el entorno.
Entonces, de acuerdo a lo que nosotros les hemos proporcionado, ¿no? Los recursos que le hemos dado justamente para esta exploración, para esta gestión de emociones, va a depender cómo ellos van reaccionando. Algo que identifica Meraki es que nunca queremos hablar solo del niño por sí solo, sino siempre también en conjunto con la familia y con el entorno. Entonces, también le devolvería la pregunta, Luzmila, ¿cómo van las cosas en casa? ¿No? Si algo nos está haciendo ruido por allí en los 2 años, entonces puede ser porque son los terribles 2 años, o porque cómo están los recursos que le ofrecemos, o cómo están las relaciones en casa, ¿no? La dinámica en casa. Esa es mi respuesta. Niños que les gusta dar la contra al adulto. Sí, son habilidades socioemocionales, ¿no? Quizás negociar, la habilidad de negociación, ¿no? Ahora tú, luego yo. A veces como adultos queremos siempre queremos mantener nuestra posición, queremos posicionarnos como el adulto, justamente, ¿no? Y nos olvidamos de esta transversalidad esta horizontalidad que a veces en la familia es muy necesario, ¿no? Es muy necesario sentarnos sin perder la brújula y ponernos en la posición de todos, respetar las opiniones de todos. Entonces, tenemos que evaluar por ahí. Recordemos que nosotros, todas las personas, y con esto cierro, somos una construcción social. Entonces, nuestros hijos van a ser siempre el resultado del entorno al que nosotros en el entorno al que nosotros los tenemos, ¿no? Siempre tengamos en consideración eso. Me gusta mucho cuando me hacen preguntas de la familia porque está muy ligado a cómo son nuestros hijos. Entonces, eso, yo me despido. Gracias nuevamente a todos y los invito a que podamos poner en práctica o desde la reflexión, desde que vamos pensando, oye, sí, ¿verdad? Esto pasa con mi hijo, ¿no? Hasta teniendo la posibilidad de en cada acción que hacemos en el día a día, podamos darles la posibilidad de desarrollar algunas habilidades y en consecuencia, de acuerdo a su adquisición, puedan ir también desarrollando las que siguen en función a su repertorio. Ujú. Bueno, muchas gracias. Siempre quedan preguntas sueltas. Igual continúen siguiéndonos en las redes. Por ahí ya nos estamos encontrando en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos nuevamente por asistir. Gracias, Fabiola. Gracias. Buenas noches.